Buenas noches. Hoy tenemos un programa especial, distinto del formato habitual, porque también tenemos un invitado especial, muy especial. Hoy tenemos con nosotros al titular de la parroquia ortodoxa cristiana de Alicante, Nicolás Vera, que es español, de Alicante, nacido aquí, y que va a hablarnos del judaísmo en una forma de debate que vamos a tener entre nosotros dos, explicando las características de lo que es el judaísmo y sobre todo las relaciones entre judaísmo y cristianismo en el pasado y en la actualidad. ¿Qué tal? Buenas noches, Nicolás. Buenas noches, Muchas Pedro. gracias por venir a nuestro despacho. A ti por invitarme. Lo primero que quería plantearte, ¿cómo ves tú el judaísmo? ¿Cómo verías tú la relación entre judaísmo y cristianismo? ¿Cuáles son las principales diferencias? A ver, las diferencias, hay una diferencia especial que es, en el judaísmo todavía se espera al Mesías y en el cristianismo ya lo hemos recibido, o sea, Cristo es el Mesías que anunciaba a los profetas, el Mesías que sale en el Antiguo Testamento, que hay un momento en la historia en que viene a la tierra y entonces pues se establece lo que se llama la nueva alianza. Entonces el judaísmo nosotros lo consideramos la antigua alianza, la alianza de Moisés. El cristianismo es la nueva alianza ya con el Mesías aquí. Esa es, hombre, la principal diferencia que tenemos judíos y cristianos. Sí, efectivamente. Lo que ocurre es que mucha gente no sabe que la Biblia, el Antiguo Testamento en concreto, es un texto compartido entre cristianos y judíos, que es exactamente el mismo texto. Hoy precisamente lo tenemos aquí, en la exposición de las cosas que presentamos. Tenemos los 5 libros de Moisés, que esos 5 libros de Moisés están integrados en el Antiguo Testamento, que es el 75% en extensión de la Biblia, aunque en las iglesias se habla más del Nuevo que del Antiguo. Tenemos la Torá, que son los 5 libros de Moisés en otra edición, y el Tanakh, que es el libro sagrado del judaísmo, que también coincide. Y por presentar un poco a los telespectadores también lo que tenemos hoy aquí, pues son películas sobre Moisés, o Moisés en español, el gran líder de los judíos, el rey David, el rey Salomón, y los 3 grandes compositores judíos, que son Mahler, sobre todo, el más famoso de todos, judío, austriaco, pero judío al fin y al cabo, Mendelssohn, nacido en Alemania, y Schoenberg, que escribió una de las óperas más maravillosas del siglo XX, que se llama Moisés y Aarón. Y un libro histórico, el Atlas histórico de la Biblia, además de los libros sobre Israel y banderas de Israel. ¿Cómo ves tú este tema de la relación de la Biblia? Es decir, ¿realmente el Antiguo Testamento o la Biblia judía y la Biblia cristiana es el mismo texto? Sí, el Antiguo Testamento es, como tú bien dices, la base del Nuevo. O sea, nosotros, tanto la Iglesia Ortodoxa como las demás iglesias, la católica y la protestante, tenemos el Antiguo Testamento como el principio de la Biblia, ¿no? El Pentateuco, la Torá, que son los 5 primeros libros, luego todos los libros históricos, el libro de Josué, los libros de los jueces, los salmos, que forman parte importantísima dentro de la liturgia, y luego los profetas, los libros de los profetas, que son los que anuncian a ese Mesías que Israel todavía espera, pero que nosotros creemos que ya ha llegado. La Sagrada Escritura... Jesús era judío. Jesús era judío. Esto mucha gente no lo sabe. Jesús era judío. ¿Y cómo ves tú el tema del deicidio, es decir, los judíos como asesinos de Dios? Es un tema muy complicado. ¿Quién mató a Jesús? ¿Los judíos o los romanos? Ese es un tema muy complicado, porque hay un momento cuando se está leyendo la Pasión, que cuando dice Pilatos, ¿a quién quieres que soltemos? ¿A Barrabás o a Jesús? Y el pueblo clama a Barrabás. Y entonces hay un momento en el que el pueblo de Israel, los judíos que estaban allí, no el pueblo de Israel, sino los judíos que estaban allí, instigados por el Sanedrín, por los sumos sacerdotes, dicen, no, que caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y entonces por eso los padres de la Iglesia, cuando han analizado ese texto,
dicen que en realidad la muerte de Jesús no solamente cayó sobre los judíos de entonces, sino también sobre sus descendientes. ¿Y tú no crees que ese texto es una desfiguración histórica posterior? Vamos A ver, me es explico complicado, el punto de vista. sí, sí. Los testamentos, mucha gente no sabe que fueron escritos mucho tiempo después. Lo que se pretendía era evangelizar a los romanos. Sí, si en los testamentos se presentaba a los romanos como un pueblo asesino que había matado a Jesús, difícilmente iba a prosperar la evangelización de los romanos, que era lo que se quería, de los romanos y de los griegos. En definitiva, puede ser una gran mentira histórica en la que vivimos desde hace dos siglos. Yo creo que no es una mentira histórica, yo creo que hay una convivencia de las dos cosas, ¿no? O sea, vamos a ver, Pilato tenía autoridad para darle la libertad a Jesús. Pero las circunstancias, el Evangelio no es Poncio Pilato, sí. Para los que no lo saben, Claro, es el gobernador romano de Judea, que era entonces Israel. El Evangelio no es un libro histórico, es un libro de fe. Entonces... ¿De ficción? No, de fe. ¿Tú te crees todo lo que pone? Sí. Claro, es que ahí hay una gran diferencia. El Evangelio no es un libro histórico. ¿Y el pasaje de Moses por el Mar Rojo también, que se abren las aguas, todo esto también? Ahí hay también una cuestión que entra dentro de la fe. O el Arca de Noé, que es puramente judaísmo. Sí, pero el Arca de Noé también está en el mito de Gilgamesh. O sea, vamos a ver, en el Antiguo Testamento hay una cosa que es clave. Abraham sale de Ur de Caldea. Y Abraham ya lleva consigo toda una tradición religiosa, de costumbres. Y hay un momento en el que Abraham toma conciencia de que él ha sido escogido por su Dios personal. No dice que los demás dioses no existan, sino que él nos dice que su Dios se ha manifestado. Y ese Dios es el Dios en que nosotros creemos, porque Abraham es el padre de muchos pueblos, como sale en el Testamento. Entonces, ahí hay una cuestión que es clara. Abraham sale de una cultura y sale de una tradición, la tradición de Ur. Entonces, Abraham se lleva consigo, por ejemplo, ese hecho de que hay un momento en el que Dios castiga a la humanidad y hay uno que se salva. Y es curioso que no solamente esté en la Biblia, sino que está también, como te decía, en el mito de Gilgamesh y en otros mitos de muchas otras culturas. Quizás podrías explicar a los telespectadores el mito de Gilgamesh, que no pues es algo el mito que sea de muy Gilgamesh conocido. básicamente es lo mismo que el relato del Arca de Noé. Hay un momento en el que los dioses deciden castigar a los habitantes de la ciudad y entonces Gilgamesh es escogido para salvarse de ese diluvio, de esa catástrofe que es enviada a los hombres. Cambia el nombre, Noé, Gilgamesh. ¿No te parece curioso que en el país donde nació Jesús, porque evidentemente hemos dicho que es judío, nace en Israel y es judío, y sin embargo resulta que no es profeta en su tierra, porque en Israel no hay apenas cristianismo, puede suponer el 2, el 3% de la población, y en Israel la religión dominante sigue siendo el judaísmo y el islam. Sí, pero sin embargo, el cristianismo tiene una presencia ínfima. ¿No resulta un poco paradójico que en el país donde predicó Jesús no haya cristianismo? Ahí hay un dato que está equivocado. El 40% de los palestinos son cristianos. Que eso es un dato que se obvia. O sea, muchas veces cuando hablamos de los palestinos creemos que todos los palestinos son musulmanes. Pero hay un 40% de los palestinos musulmanes. Sí, la mujer de Arafat mismo, ejemplo, que conmemoramos el nacimiento, la muerte de Arafat, precisamente tuvo lugar hace 2 días, era palestina y era cristiana. Lo que pasa es que haya habido siempre un gran problema y es que los cristianos palestinos, o sea, los cristianos palestinos son aquellos que cuando llegan los musulmanes a territorio de Palestina, no se convierten al Islam y siguen siendo cristianos, luego también durante el Imperio Otomano, porque son árabes, o sea, no son árabes. Siguen siendo cristianos durante el Imperio Otomano, pero no de una manera fácil, porque tenían que pagar impuestos para poder seguir siendo cristianos. Y el gran problema es que estos cristianos palestinos han recibido golpes de los dos lados, o sea, los palestinos no los aceptan por ser cristianos y los judíos no los aceptan por ser árabes. Sí, de hecho, en el propio pasaporte
Claro. figura la religión y la procedencia en cuanto a grupo étnico. He estado en Israel varias veces, en alguna ocasión he ido con una persona palestina y efectivamente la policía israelita, de los muchos controles que existen, dice: lleva cuidado porque aunque tiene pasaporte israelita es árabe. Esto es Sí, en la línea de lo que tú me estás diciendo. Problema. Y luego hay que tener en cuenta también una cosa, el judaísmo siempre ha tenido una componente muy fuerte nacional. O sea, no solamente eres judío de religión, eres judío porque perteneces al pueblo de Israel, porque tu madre es judía. Un pueblo que, recordemos a los telespectadores, que no tuvo Estado durante 2000 años. Sí, Por lo claro, cual el componente nacional Tito. es un poco relativo, No, pero porque es no que, es en el sentido de nación. La nación como claro, Estado de Israel existe hoy, desde el año 48, pero es una nación que desaparece en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos conquistan Jerusalén, destruyen el pero hay que templo tener en y los cuenta una expulsan. cuestión que es también muy importante. Una nación no tiene por qué tener Estado. Hay naciones sin Estado. Y el pueblo de Israel, precisamente, durante esos 1800 años, ha sido precisamente eso, un pueblo, una nación sin Estado, pero sin perder nunca su componente nacional. El judaísmo tuvo una influencia muy grande en España por los sefarditas, que son los judíos que vienen a España después de la expulsión de Israel en el año 70 después de Cristo. Una parte importante de la población vino a España, otros a otros lugares. ¿Qué relación existe hoy todavía o qué influencia o qué pozo ha podido dejar el judaísmo en España? A ver, la influencia, hay una influencia sobre todo en algunas zonas, como por ejemplo Toledo. Los judíos llegan a España después de la expulsión del templo, ¿no? Dicen que llegan los primeros judíos a España y hay una presencia en España ininterrumpida hasta la expulsión de los reyes católicos. Entonces, el primer pozo que tenemos es el cultural. Vamos a Toledo y nos encontramos con las sinagogas de Santa María la Blanca. La sinagoga del Tránsito. La sinagoga del Tránsito son edificios puntuales. Hay también una pervivencia en algunos puntos de la gastronomía. Por ejemplo, en toda la repostería de esa zona, en el mazapán, si lo trajeron los árabes, si lo trajeron los judíos. Pero influencia cultural, yo creo que más allá de todo esto, creo que no ha habido... O sea, los judíos no han dejado un rastro tan importante como, por ejemplo, los musulmanes cuando están en España. Pues precisamente y los musulmanes, esa... perdona, me gustaría plantearlo ya desde una perspectiva mucho más actual, y ya que hace referencia a los musulmanes, ¿no crees que existe una ignorancia y un fanatismo completamente exacerbado dentro de los musulmanes en este radicalismo que tienen con respecto a los judíos? Porque Moses también está como profeta musulmán, incluso Jesucristo está como profeta musulmán. Sin embargo, se están enfocando el judaísmo y el islam como religiones completamente diferentes, religiones opuestas, religiones enemigas, y eso no tiene ninguna base religiosa o teológica real. Bueno, vamos a ver, ahí también discrepo. ¿Porque crees que sí que tiene base teológica tiene real? Una base teológica real, vamos a ver. Desde un punto de vista teológico, Islam, ¿qué diferencias darías entre el islam y el judaísmo? A ver, el islam se queda con el monoteísmo, o sea, la unicidad de Dios. Dios es uno, igual que creen los judíos. ¿Y los cristianos? Bueno, sí, pero nosotros creemos que Dios es uno, pero Trinidad. Es diferente. Ese es un aspecto muy teológico. Bueno, y no muy teológico, es... pero es clave. O sea, cuando a veces dicen, los judíos, los musulmanes y los cristianos tienen el mismo Dios, yo siempre digo no. Porque tú a un judío le dices, un judío y un musulmán coinciden, Dios es uno. Pero tú le preguntas a un cristiano y te dice, no, Dios es uno, pero también es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si tú le dices a un musulmán o a un judío, ¿tú crees que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo? Te dicen no, entonces es el mismo Dios. Hay una diferencia teológica. Luego hay un problema que es, sí que es verdad que cuando lees el Corán hay un respeto. ¿Tú has leído el Corán? Sí, porque esta es una de las cuestiones... Lees a la competencia. Claro, es que no, pero es más que nada porque hay que estar bien informados. Hay una cuestión que es, el judaísmo acepta a todas las religiones de libro. Por ejemplo, el judaísmo es una religión de libro, el cristianismo es una religión de libro. ¿Qué quiere decir? Que el judaísmo tiene la Biblia, la Torá, el Antiguo Testamento,
Los cristianos tenemos el Antiguo y el Nuevo, el libro. Pero luego también hay momentos en los que el cristiano y el judío, si quiere sobrevivir en tierras del Islam, de la Sunna, tiene que pagar impuestos. O sea, tiene que pagar un impuesto por poder vivir en tierras musulmanas sin convertirse al Islam. Y esto históricamente ha generado muchos problemas, porque ha habido gente más tolerante, ha habido gente menos tolerante. Ya tenemos, pues, por ejemplo, el ejemplo de Siria y de Irak. En Siria el cristianismo y el Islam convivían perfectamente desde hacía siglos. Alepo era una ciudad mayoritariamente cristiana. En Siria había monasterios ortodoxos. Y ahora esa convivencia se rompe porque llega el extremista que no solamente acepta el impuesto, sino quiere imponer totalmente la sumisión al... Entonces, históricamente eso ha causado muchísimos problemas y por desgracia lo sigue causando. Entonces, esa relación entre el judío, ojo por ojo, diente por diente, y el musulmán, al judío dale en el cuello... Bueno, tiene una relación, el problema es político también, ¿no? Sí, pero hay que pensar a partir de la cosa. creación del Estado de Israel, Claro. en el año 48 es cuando se complica la situación, porque había muchos judíos también, has hablado de los cristianos, pero también había muchos judíos en los países musulmanes. Claro, pero es que hay un problema también que hay que tener en cuenta. Históricamente Israel deja de existir cuando Tito entra en Jerusalén. En el año 70, después de Cristo. Pero tampoco ha existido nunca el Estado de Palestina, porque aquello era Imperio Otomano, luego protectorado inglés. Sí, Imperio Otomano en los últimos 400 años anteriores a 1910, a la pérdida de Turquía de la Primera Guerra Mundial. Entonces, cuando Turquía pierde la Primera Guerra Mundial. Lo que no se puede hablar es con categorías del siglo XXI de la historia de unos territorios que han sido problemáticos desde siempre, porque eso ha sido siempre el objeto del deseo de las tres religiones. O sea, Israel, Palestina, ha sido siempre lo que han querido tener, judíos, cristianos y musulmanes. Cruzadas, guerras santas... Claro, Jerusalén primero es la ciudad sagrada de los judíos, la ciudad que funda el rey David, lo tenemos aquí con Richard Gere interpretándolo, la ciudad que fundan los judíos. Después es la ciudad cristiana, porque Jesús era judío, ya lo hemos dicho, Jesús predica en Jerusalén y Jesús muere en Jerusalén, eso es evidente, y todos los que creen en la resurrección también consideran que Jesús, de acuerdo con el Nuevo Testamento, ha resucitado en Jerusalén. Pero algo que no se conoce tanto es que Mahoma asciende a los cielos también en Jerusalén, con lo cual pasa a ser la tercera religión de la misma ciudad y del mismo país, y sobre todo esa explanada de las mezquitas, que es el conflicto máximo mundial, de máxima actualidad hoy, estos días, porque se está hablando que si a los musulmanes se les prohíbe entrar... No, a los judíos se les prohíbe entrar. No, bueno, a los Israel judíos, ha prohibido que entraran a los judíos se les prohíbe entrar no pisar, arriba, a la parte de arriba se les prohíbe entrar, a la parte de abajo no, es las famosas imágenes del muro de las lamentaciones. Tiene un componente religioso. Pero en la parte de arriba... Hoy, en la actualidad, en estos días, se les está prohibiendo a los musulmanes, a veces a todos, algunos días dicen que los de menos de 50 años no pueden entrar, y ese es el centro del conflicto mundial, o de esta parte del conflicto mundial, porque la explanada de las mezquitas está construida encima del templo de Salomón. Claro. Dentro de las muchas mentiras que corren por ahí está que fueron los musulmanes los que destrozaron el templo, totalmente falso. Los romanos destrozan el templo de Jerusalén. Pero ahí sí que estarás de acuerdo en que la esencia del conflicto está ahí. Sí, hay el emperador Juliano, que nosotros llamamos el apóstata, porque abandonó el cristianismo para otra vez establecer la religión pagana. Por hacerle la puñeta a los cristianos, quiso volver a reconstruir el templo de Jerusalén. Lo que pasa es que hubo ahí determinados conflictos que no lo hicieron. Pero sí, los judíos no pueden entrar en la explanada de las mezquitas para que no pisen el Sancta Sanctorum, porque como no se sabe dónde estaba, para que no haya ninguna posibilidad de que lo pisen, entonces los judíos tienen prohibida la entrada. Pero claro, hay un sector del judaísmo que quiere volver a reconstruir el templo y quiere volver allí a establecer la religión con los sacrificios. Lo que pasa es que hay un sector del judaísmo más amplio que dice que el templo lo reconstruirá el Mesías cuando venga, que es la parte más moderada, el tercer templo. Sería el tercer templo, sí. Los musulmanes que eso tienen allí el domo. Tercera Guerra Mundial. Claro, tienen el tercer domo allí, tienen el domo allí y luego tienen la mezquita construidas.
Y eso, pues es claro. Has mencionado al emperador apóstata. Juliano. Y si Constantino no se hubiera convertido al cristianismo, Constantino recordamos que es un emperador romano del 313 que de repente dice que Roma pasa a ser cristiana. Hasta ese momento los cristianos eran enemigos de los romanos. Si Constantino... No eran enemigos de los romanos, Pedro. Bueno, los romanos, el incendio de Nerón, en fin... Bueno, pero el incendio de Nerón es más relativo, ahí el problema está en Diocleciano. Los cristianos fueron perseguidos por los romanos en una buena parte de la historia. Si no se hubiera convertido Constantino al cristianismo, ¿cuál hubiera sido la evolución? Pues mira, la evolución hubiera sido que tarde o temprano la cosa hubiera caído por sí misma, porque ya en tiempos de Diocleciano el cristianismo estaba tan sumamente extendido. Hay que tener en cuenta la extensión del cristianismo en Oriente, es distinto. ¿Fueron más políticos y más inteligentes los predicadores cristianos que los judíos? Porque de la misma forma podría haber sido Roma judía y no cristiana. Es lo que decíamos antes, hay un problema que es el problema de judaísmo-nación. Y sin embargo, cristianismo, ese problema se resuelve en el primer concilio, en Jerusalén. O sea, el cristianismo se abre a los gentiles. Y entonces el cristianismo tiene una parte que el judaísmo no tiene, que es ir por todo el mundo y anunciar el evangelio. Sí, precisamente hubo una discrepancia teológica grande entre los apóstoles sobre si debería ser universal o no debería ser universal. Y es San Pablo el que la resuelve. La resuelve y dice que el cristianismo debe extenderse y que se debe enseñar también a los que no son judíos, lo que nos muestra otra vez más que es judío. El problema era si los cristianos tenían que ser también judíos o se tenían que circuncidar. Sí. Y entonces San Pablo dice que no. La circuncisión, por cierto, es una medida muy higiénica, ¿no? Y muy razonable, ¿no? Desde un punto de vista higiénico, ¿no? Bueno, ¿no es la fimosis? Ya, pero la famosa circuncisión judía... Pero hay gente que nace sin ella. Pero la famosa circuncisión judía... Es un pacto, es una señal. Sí, pero aparte, desde un punto de vista puramente terapéutico, ¿esto no es lo mismo que la fimosis? No. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? A mí ni me han circuncidado ni operado, o sea que no lo sé. Pero, es el corte del prepucio al final, eso es una señal... A ver, es un corte, en realidad, una señal distintiva que se establece, pues la Biblia dice que lo establece Abraham para precisamente señalar los que pertenecen a ese pacto. O sea, una señal física. De hecho, algunos nazis se reían, ¿no? Les bajaban los pantalones y decían, vamos a ver si eres judío o no. Y luego en Estados Unidos todos están operados. Bueno, el Islam también lo hacen y en España se recomienda, muchos médicos pediatras lo recomiendan a los niños, no por razones religiosas, sino por razones higiénicas. El componente religioso, hay un momento ahí en el que la circuncisión no tiene que ser física, sino del corazón. Quitar eso que sobra del enfermedades y posibilidades de contagio. Ya, pero en el cristianismo la enfermedad espiritual es más grave que la física. No parece que esa enfermedad espiritual se vaya a ver afectada por una circuncisión, ¿o tú opinas que sí? A mí es que lo de la circuncisión, como es algo fisiológico, una operación me da lo mismo. O sea, en el judaísmo y en el islam sí que está cargado. De hecho, por ejemplo, los cristianos etíopes se circuncidan. ¿Y los musulmanes también? Sí, pero los cristianos etíopes se circuncincidan. Es que en Etiopía la relación entre cristianismo y judaísmo, con la reina de Saba, el rey Salomón... Es un cristianismo muy antiguo, con mucha influencia todavía del judaísmo, pero San Pablo lo deja claro, la circuncisión del corazón es preferible. Nicolás, tenemos que cerrar ya porque el tiempo de la televisión obliga. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ha sido un placer esta charla, debate, y estoy seguro que a los telespectadores les habrá gustado mucho tu exposición y esperamos verte más a menudo. De hecho, la semana que viene te tenemos para hablar del cristianismo ortodoxo, que es tu tema. Dios mediante. Muchas gracias por venir una vez más. Gracias.